Hola, bienvenidos a mi canal. Me pone verdaderamente feliz que hayas decidido darle clic a este video para compartir un ratito conmigo. Hoy nos vamos a sumergir en los recuerdos de una infancia inolvidable, viajando hasta el México de los 80s para revivir las aventuras de una pandilla de niños que creció entre juegos y remedios caseros. En aquellos tiempos, aparte de tenerles miedo a los monstruos bajo la cama, les teníamos pavor a las jeringas de vidrio y metal que mi abuelo usaba para inyectar hierro y vitamina B a los más infortunados, y que eran las amenazas más potentes de nuestras madres. Esta historia me la pidió mi hermanita y, como yo a ella no puedo negarle nada, me puse a trabajar con ahínco en ella. Y así, esta historia tiene la voz de mi primo, el Huicho, el más gracioso de todos. Todo empezó una tarde cualquiera jugando en el jardín de la MOC. Estábamos en plena acción, los primos más aventurados como el Willy, el Vic, el niño Maco y yo estábamos dándole duro al fútbol, mientras que la Blanquis, la Cookie y la Chivigón preferían jugar a la comidita. Pero todo el orden se fue al traste cuando el Memín, que es un experto en encontrar tesoros donde nadie busca, pegó un grito de emoción. Resulta que había descubierto un montón de ajolotes nadando en un charco dejado por las lluvias anteriores atrás de la cancha del fútbol. Eran unos bichos negros y cabezones que se movían como locos. Todos dejamos el balón y los trastecitos tirados para ver esas maravillas que, según nosotros, sabíamos se convertirían en ranas o sapos. Después de la expedición científica, regresamos corriendo a la casa de la MOC. Era una competencia de supervivencia para ver quién llegaba primero y tomaba agua directamente de la llave de la pileta, aunque termináramos empapados. El calor de la Ciudad de México no perdonaba, y nosotros veníamos más calientes que una tortilla recién salida del comal, con las mejillas ardiendo y llenos de sudor. Eso sí, antes de tocar cualquier cosa, mi jefa nos obligaba a pasar por el lavabo. Teníamos las manos llenas de la tierra del jardín y mi tía Chelita no nos dejaba ni arrimarnos a la mesa si no nos tallábamos hasta que las manos nos quedaran rojas. Era el ritual sagrado, quitarse la mugre de la calle para poder entrarle de lleno al banquete. La verdad es que todos traíamos un hambre de náufragos. Al sentarnos frente al plato humeante de sopa de fideos, nos entraba una crisis existencial. ¿Qué hacer primero? No sabíamos si entrarle con fe a la sopita de fideos y sopear ese glorioso burrito de sal que era una masa informe y deliciosa de tortilla calentita, húmeda y amasada. O echarnos un trago kilométrico de agua de limón bien fría para apagar el incendio de la carrera. Nos acomodaban a todos en el sillón de la sala de mi abue Blanquita, amontonados como pollitos en huacal, usando la banca verde como mesa. Estábamos totalmente hipnotizados con la cuchara a medio camino, viendo las desventuras del Remy en la tele, mientras los fideos resbalaban felizmente, ignorando que la tragedia de la caricatura no era nada comparado con el guisado de ese día. Los más tragones, como yo, despachamos la sopita de fideos en un abrir y cerrar de ojos. Fue entonces cuando mi jefa y mi tía Chelín soltaron el ataque final, el guisado de calabacitas con elote. ¡Guácala! ¡Qué cosa más asquerosa! Primero le aplicábamos la técnica de extracción minera, comiéndonos solo los granitos de elote, uno por uno, y después el caldito de tomate, dejando olvidadas a las calabacitas. Mi mamá ya nos estaba regañando porque decía que expulgar la comida era de mala educación. Pero es que las calabacitas estaban bien amargas y blanditas, todas babosas e intragables. Para ese momento, la tragedia del Remy ya se había acabado y ahora estábamos viendo a la Candy Candy,
sufriendo con los amores de la rubia pecosa mientras intentábamos ocultar los pedazos de calabaza bajo el plato, esperando un milagro, a ver si el Nicky, el perro negro de mi abue, se las tragase. Se acabó la candy candy y las calabacitas seguían ahí, frías y burlonas, mirándonos desde el plato. El ambiente se puso tenso. Todos ya queríamos saltar del sillón para seguir jugando, pero el Vic, que es el giotes oficial y el más melindroso de toda la casa, todavía tenía su plato de fideos fríos intacto. Mi jefa ya estaba en la fase de advertencia nivel 3, amenazando con darnos de comer en la boca como bebés. Pero ni eso nos hacía tocar a las calabacitas, que a estas alturas ya tenían la consistencia de gelatina extraterrestre. Nosotros solo movíamos la cuchara de un lado al otro, haciendo dibujos en el plato, esperando que por arte de magia las calabacitas desaparecieran en las fauces de un Nicky hambriento, pero ni el Nicky las quería. De repente se escuchó el chirrido inconfundible del zaguán. Era mi abue, entrando por la cocina con ese paso firme que anunciaba el fin de la democracia. Mi tía Chelín no tardó ni 2 segundos en darle el reporte de guerra. Nadie quería comerse a las calabacitas. Desde la sala nos quedamos mudos, escuchando con sigilo cómo mi agua empezaba a preparar su arsenal. Primero oíamos el agua correr y luego el tintineo metálico de las jeringas chocando dentro de su cajita de acero mientras las ponía a hervir en la estufa. Ese clink clink rítmico nos erizó los pelos en la nuca. Nos mirábamos todos con recelo, tratando de convencernos de que era solo una amenaza vacía para asustarnos. Pero todos sabíamos que con mi abue no se juega. La puerta de la sala se abrió y entró mi abue con la jeringota de metal y vidrio cargada ya con ese líquido café oscuro que era el hierro. Ese sí que daba miedo. Mi jefa, aprovechando el shock colectivo, agarró al Vic de la mano y se lo llevó directo a la recámara de mi abue. El pobre David empezó a berrear, a tirarse al piso y a pedir perdón por todas las comidas que se saltaba, expulgaba y vomitaba, por todas. Él sabía que era el primer sacrificado. Todos nos quedamos con la boca abierta, petrificados de terror, mientras mi tía Chelín nos sentenciaba. Y siguen ustedes si no dejan el plato limpio. Sin rechistar y sin respirar, empezamos a tragar las calabacitas heladas a base de grandes buches de agua para no sentir las arcadas y huir de la jeringota lo más pronto posible. Mientras tanto, en la recámara, el drama seguía a todo lo que daba. El David, con los ojos rojos de tanto llorar, le prometía a mi jefa y a mi abue por lo más sagrado que de ahora en adelante se iba a comer hasta el hígado encebollado si ellas así lo querían, pero que por favor alejaran esa aguja de su nalguita. El espectáculo de arrepentimiento fue tan convincente que los corazones de mi abue, mi tía Chelín y mi jefa finalmente se ablandaron ante tantas lágrimas y suspiros. Lo perdonaron y lo dejaron sentarse frente a su plato de fideos fríos, los cuales se comió entre lágrimas, sollozos y suspiros entrecortados, masticando con una resignación que daba pena. Mientras nosotros observábamos todo desde el patio, todavía temblando por el susto que mi abue nos había pegado. Para sacudirnos el miedo, cuando estábamos lavando los platos en el lavadero del patio, empecé a salpicar de agua a la Cookie, y ella, que nunca se deja, me respondió con fuerza y astucia. Y en menos de 1 minuto, aquello ya no eran salpicaduras, era una guerra total. Nos tirábamos el agua con las manos y hasta con los vasos. Todos estábamos hechos una sopa, un desastre completo. Y como todavía teníamos la tierra del jardín encima, el agua nos convirtió en estatuas de lodo vivientes. De pronto, mi abue salió gritando de su cocina con la jeringota en la mano.
todavía cargada del hierro, dándonos el último susto de la tarde. Todos corrimos despavoridos, cada quien a su casa, volando para encerrarnos a ver la televisión, felices de haber sobrevivido al hierro, a la vitamina B y a las calabacitas amargas de mi tía Chelín. ¿Y qué les pareció esta travesía por los recuerdos? Es increíble cómo la memoria transforma esos momentos de terror ante una jeringa gigante o un plato de verduras frías en las anécdotas más divertidas de nuestra vida adulta. Al final del día, esos recuerdos infantiles son una mezcla perfecta de aventura, peligro imaginario y el amor de una familia que a su manera siempre cuidaba de nosotros. Espero que se hayan reído tanto como yo al recordar estas peripecias en la colonia Moctezuma. Y no olviden darle un like al video si te saqué una sonrisa o si te hice recordar tu propia infancia. Suscríbanse para que no se pierdan los próximos cuentos mexicanos. Nos vemos en la próxima historia. Cuídense mucho y cómanse todas sus verduras para evitar a los giotes. Hasta luego.